Continuamos en estas entrevistas, en este caso vamos a dialogar con el constitucionalista Eduardo Barcesat y un tema que se viene como una polémica, reforma a la justicia. ¿Cómo está Eduardo Barcesat? ¿Cómo le va a usted? Os saluda Bernardo Elfman desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Bueno, Sí, al Congreso de la Nación, el proyecto que está en tratamiento es parte de una reforma general del Poder Judicial de la Nación, sí, cesado por la parte federal penal, y también se ha tocado una unidad de dos fueros, el civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal, que es una reforma algo menor, pero importante también. ajá, Pero la que más interesa es la que refiere al tramo penal, porque se trata del edificio de Comodoro Pi, con los 12 juzgados, de los cuales hay 8 hoy en día con juez titular, para llenada las vacantes, y para desconcentrar ese poder que han ejercido, particularmente bajo el gobierno anterior y con políticas y prácticas de lawfare o guerra judicial, que significa persecución y destrucción del adversario o enemigo político a través de causas judiciales que se traman en base a relatos construidos por los servicios de inteligencia, que en realidad son servicios de espionaje, los medios hegemónicos de comunicación social, y se instrumenta con la benevolencia y complicidad de sus miembros. Se implementa la pata podrida del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para estas obras persecutorias que tienen y exigen casos paradigmáticos. Podemos nombrar algunos de ellos, no vamos a agotar la nómina, pero yo diría la causa de la fotocopia de los cuadernos, la causa del memorándum de entendimiento con Irán y la causa donde se investiga la muerte del fiscal Nisman bajo la pretensión de convertirla en un homicidio, aquello que hasta aquí claramente se ha evidenciado como suicidio. Bueno, en estas causas, por razones políticas, hay persecuciones destructivas que abarcan la libertad individual y el patrimonio de los afectados, en base a pruebas mal habidas, mal incorporadas al expediente, como son las declaraciones de arrepentidos o testigos de identidad reservada, los que en función de beneficios procesales se prestan a estas maniobras, algunos para mejorar su situación en causas penales, y otros sencillamente porque se compra la voluntad de ellos a través y en beneficio de estas medidas persecutorias. Bueno, yo creo que la ampliación de miembros de la justicia federal penal, que es uno de los tramos de esta reforma, va a desconcentrar el poder que actualmente ejercen los jueces de Comodoro Pi. Eso sí, hay que dejar bien aclarado que las causas que están actualmente en trámite en juzgados de primera instancia, en tribunales orales, en lo criminal federal, van a seguir en poder de los jueces que hasta acá han tomado intervención. En resguardo, aunque parezca mentira, del principio del juez natural de la Constitución. Sabremos que estas causas se han radicado muchas veces por sorteos amañados, que se han tenido radicaciones en tribunales orales también mediante mecanismos que pretendieron concentrar las causas en determinados tribunales, pero se ha preferido por parte del gobierno dejar que las causas sigan en los juzgados de origen para no dar lugar a la idea de una maniobra para liberar indebidamente a nadie. Barcesat, le hago una consulta, un parate acá. ¿Y por qué la oposición y especialmente Cambiemos manifiesta que lo que se busca con todos estos cambios judiciales es la impunidad de Cristina Fernández? Bueno, como nadie lee el proyecto, la gente cree, porque así lo
lo mal informan, y esta es la mayor perversidad, creen que les van a sacar a estos jueces las causas en las cuales están involucrados exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el proyecto dice totalmente lo contrario. Pero nadie se toma el trabajo de leer son aproximadamente 60 carillas que tiene el proyecto, para ver allí que está claramente estipulado que para no afectar el juez natural de la Constitución, las causas hasta hoy en trámite quedarán en manos de los jueces a cargo. De modo que esto es taxativo, no hay ninguna excusa para decir otra cosa que no sea precisamente la continuidad de esta perversa práctica del lawfare, solo que ahora, en lugar de afectar a los que están bajo situación de encauzamiento, lo que se hace con esta fake news es hacerle creer a la opinión pública que el proyecto tiene por finalidad la impunidad de funcionarios corruptos. Nada de esto se sostiene, repito, en este proyecto de ley. Esto va a implicar también la creación de juzgados federales penales en 94 localidades del interior del país, para dividir hoy en día mayoritariamente los juzgados federales del interior del país, abarcan todas las materias: civil y comercial federal, contencioso administrativo, penal y electoral. En el caso de un juzgado tiene que tener esa competencia. Bueno, ahora la penal se va a requerir para aliviar la carga de trabajo y acelerar el tiempo de las causas judiciales. La otra importante innovación es que, se va a incrementar también el número de integrantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, para poder atender a este mayor número de juzgados y, enhorabuena, agilizar las causas. Hay un capítulo para mí más importante de esta reforma, que es donde se señalan los resguardos del bien proceder constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos en la tramitación de las causas penales, señalando los principios rectores e invitando al Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que, siguiendo convenciones internacionales sobre esta materia, redacten un código de ética judiciaria, para que esta importante actividad, además de tener el control de los tribunales superiores, tenga también un repertorio de aquello que puede entenderse como faltas disciplinarias, mal desempeño, y poder así configurar los presupuestos para el enjuiciamiento, remoción o sanción, según sea la gravedad del hecho, de los jueces que incumplen con las disposiciones que establece lo que es la ley suprema de la nación, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Basesat, no, lo consulto, también haciendo una pausa acá. ¿Se cae entonces, por lo que usted plantea, otro caballito de batalla de oposición que dice que el gobierno quiere politizar la justicia? Bueno, la idea es la inversa. Claro, ahí está. Recordar los principios que están en los tratados internacionales de derechos humanos y en nuestro sistema constitucional y procesal penal, pero que al estar puesta en una ley específica de organización de la justicia federal, tiene un peso, mayor, en cuanto a que le están señalando a los jueces: si haces algo por fuera de estos mecanismos ya consagrados en la legislación vigente, andá sabiendo que esto va a ser considerado mal desempeño y va a facilitar el mecanismo de enjuiciamiento y remoción. Eduardo, ¿se viene también una modificación en el número de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, acá hay que también corregir la desinformación que insuflan los medios. Lo primero es ver la funcionalidad de la Corte. La Corte tiene una competencia originaria fijada en los orígenes del Poder Judicial. La ley que lo establece lleva el número 48, así que
se imaginan los años que tiene, donde establece el control de la supremacía constitucional como una tarea propia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que es aquello que ella revisa cuando está en juego la inteligencia de alguna cláusula constitucional. Bueno, hoy día esto se ha ampliado, pero hay que poner bien en claro, se ha ampliado fundamentalmente por decisión de los propios ministros de las sucesivas Cortes Supremas de Justicia de la Nación, incorporando el presupuesto de la arbitrariedad de sentencia, es decir, temas de derecho común, para decirlo claramente, pero que como hay barrabasadas jurisdiccionales, la Corte ha entendido que tiene que abrir en esos supuestos un recurso de revisión último, que es la palabra de la Corte, para corregir estas deficiencias en el accionar del Poder Judicial. En función de ese recurso de arbitrariedad, las causales también de gravedad institucional y el per saltum, la Corte tiene por año una entrada de 11 a 14 mil expedientes. Por supuesto, 5 personas que tendrían hipotéticamente que leerse todos los expedientes, no pueden en un año resolver esa abrumadora catarata de causas judiciales. La propuesta que sostenemos varios de nosotros, y que en este momento creo que es mayoritaria, es la de dividir la sala en cortes por materia civil y comercial, penal, tributario, laboral y previsión social, y una sala exclusivamente la cuestión de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales, que sería la materia por excelencia federal, y esto ayudaría seguramente a agilizar las causas y que sean las mismas revistas por expertos que pueden dar una orientación como si fuera un tribunal de casación en todo aquello que no sea específicamente la materia constitucional y de los tratados, que quedaría reservada para una de estas. Hay un incremento del número, pero un incremento que tenga sentido, porque de 5 a 7 o 9, manteniendo la misma estructura actual, es multiplicar el problema, no resolverlo. Claro. Está. Barcesa, le hago la última y agradezco muchísimo amabilidad. El gobierno tiene un proyecto que yo tengo entendido que es una gama de muchos proyectos que se han presentado en el Parlamento argentino. Entre ellos, algunos proyectos que ha presentado Cambiemos, que ha tomado porque considera que son positivos y están dentro de este proyecto. ¿Es así? Y además ahora Cambiemos no acepta nada. ¿Es así también? Bueno, varios tramos de ese proyecto Justicia 2020 que se trabajó en el Ministerio de Justicia bajo el gobierno Macri, efectivamente forman parte de la iniciativa. El más conocido es efectivizar el traslado de los jueces de la hoy llamada Justicia Nacional, que pasará a ser Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto es resistido por varios sectores que quieren ver en esto una desjerarquización o un desguace, bueno, diversos argumentos corporativos, pero que no tienen asidero, porque además es lo que establece la Constitución en la reforma del año 94, de manera que si se quisiera revisar esto, hay que pensar en una convocatoria, una reforma constitucional, lo cual no parece ser el momento más propicio, ¿no? Así es. Eduardo Barcesa, como siempre, un placer, un gusto y un orgullo de tenerlo aquí en el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz, con su docencia para entender todos estos temas que no son fáciles y que generalmente vienen desvirtuados no por los medios hegemónicos de comunicación. Perfecto, hasta pronto. Gracias. Pasó Eduardo Barcesat, constitucionalista, hablando de la reforma judicial que presenta el gobierno nacional.